¿Qué tal, familia? Muy buenas noches. Qué gusto estar con todos ustedes una vez más. Bienvenidos a nuestra clase Vida Cristiana Responsable. Ya estamos cruzando, ¿cómo se dice? Ya estamos cruzando ¿cómo se dice? El Ecuador. Ya estamos pasando la mitad de la clase. Estamos ya casi llegando al final del curso. Nos faltan algunas semanas ya nada más. Pero qué gusto estar con ustedes una vez más. Bienvenidos, de verdad. Vamos a hacer una oración, nos vamos a poner en las manos de Dios y luego vamos a abordar el tema de esta noche, no sin antes escuchar primero sus experiencias, cómo les ha ido con su compañero de oración, escuchar algunas tareas que algunos de ustedes hayan elaborado y luego ya entramos a revisar la clase todos juntos, ¿sale? Así que hacemos una oración y nos ponemos en las manos de Dios para empezar nuestra clase. Padre, te damos gracias por tu bondad que sobrepasan nuestra capacidad de comprensión. Tu bondad, Señor, que nos envuelve, que nos acompaña, tu bondad, Señor, que va al frente de nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad. Estamos aquí reunidos para tomar esta clase el día de hoy, para aprender de ti algo más. Habla nuestro corazón que algún versículo, alguna frase, alguna situación que hoy se comparta pueda desafiarnos y afirmarnos a cada uno de nosotros para llegar a ser eso que tú esperas que seamos para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos en voz alta, amén. Muy bien, familia, pues entonces vamos a empezar. Yo quiero escuchar a algunos de ustedes que hayan tenido una reunión con su compañero de oración, que me digas, me reuní, platicamos de esto, me sirvió de esta manera, me bendijo de esta otra, me dejó esta bendición en mi vida. Yo quisiera que alguno de ustedes pudiera compartir con todos nosotros su experiencia con su compañero de oración últimamente. ¿Hay alguien? O así pregunto, los agarro en curva. ¿Quién mero? Te veo con ganas, Rusia, de compartir tu experiencia con tu compañero de oración. Ya me dijiste que es la de siempre. Está bien, la vida cristiana se vive en comunidad. Yo les recomiendo que tengan más de uno, porque eso es bueno, pero de repente un compañero de oración puede ser uno de esos pocos amigos que caben en los dedos de una mano, ¿no? Entonces parece ser que una de esas personas es la que Rusia encontró. Compártenos, Rusia, ¿cómo te fue? Pues mira, regularmente como lo dije ahí en el grupo, estoy en comunicación. Siempre estamos en oración por alguien. Siempre, o es ella la que me dice, necesito que me ayudes a orar por tal persona. Pasó esto, hay una emergencia, ocupo que lo hagamos ya, ¿no? Es así, siempre son como oraciones SOS para nosotros, pero Rosy tiene algo muy, no sé cómo te lo puedo explicar porque no tengo las palabras, pero cuando ella me dice, ayúdame a orar por alguien real, Eddie, no puedo dormir si no oro por la persona que ella me pidió que orara. O sea, me despierto 1 de la mañana y, híjole, no oré por la persona y me despierto a orar porque realmente no puedo dormir. Y yo le decía a ella, o sea, siempre me ha pasado eso con ella, porque a otras personas les he dicho, sí, voy a orar por ti y se me pasa. Y a veces se me olvida orar y no es que no pueda dormir, sino que a los días me acuerdo que le dije a la persona y ya oro por la persona, ¿no? Pero con ella me pasa eso, ¿no? De que me dice, ayúdame a orar por tal persona, es importante o algo, y le digo, sí, claro que sí. Y de repente en la madrugada me despierto y hago esa oración porque no puedo dormir real. Y esas son las experiencias que a mí me pasan con ella. Por ejemplo, hoy en la tarde me marcó porque pasó algo con una de alabanza Con Bricia, y, ¿no? ajá, Bricia, entonces estuvimos orando por ella por teléfono. Mm. Estuvimos orando por ella pues, para que Bricia, pues, encontraran realmente qué es lo que pasó, porque tuvo que irse de emergencia para allá y que los doctores hicieran un trabajo excelente con ella, ¿no? Y pudieran ayudarla en lo que Bricia necesitara. Y eso es
básicamente lo que hacemos y llevamos haciéndolo mis hijos tenían 5 años, o sea, por muchos años. Y con respecto a que, pues, realmente no es nada más Rosy la que está, no sé si sepas que existe un grupito donde se llaman hormiguitas y estamos en conexión muchos de la iglesia y otros que ya no asisten a la iglesia, pero están ahí Mm, y nosotros libremente nos comunicamos con ellos y a veces están orando unos por nosotros, nosotros por ellos. O sea, sí hay como esa comunidad de personas a las que cuando Rosy no está disponible, pudiéramos decirlo así, está ese respaldo, ¿no? De ese equipo, que ese equipo se formó cuando Rosy tenía los grupos en casa. Estoy ujú. hablando de 10 años atrás, seguimos ahí y seguimos en contacto. Entonces, por eso como que todavía, pues sí tengo ellos, pero la principal para mí es Rosy. Y Ujú. esa es mi experiencia que he tenido en este largo tiempo de mi compañera de oración, más que Ok. mi compañera, mi mamá, yo le digo. Sí, pues bueno, voy a aprovecharme de algunas cosas que has dicho para comentar y aquí explicar algo. Mira, la razón por la cual te pasa eso con Rosy es, número uno, porque tú sabes que Rosy es genuina, ¿verdad? Que Rosy es neta, pues. Rosy es una mujer que ama, es una mujer que sirve, es una... Tu última descripción de ella creo que es la mejor de todas, ¿no? Es como una mamá espiritual para todo aquel que, pues, que se acerca con ella. Entonces, esa es la razón, o sea, la autoridad espiritual que Rosy tiene no nada más sobre tu vida, sino ella misma es la que te impulsa a responder a ese llamado a la oración. Eh, y también entiendo la relación que tú y Rosy han construido a lo largo de los años y definitivamente ella es y ha sido tu compañera de oración por todo este tiempo. eh, y entiendo que vives el concepto, ¿verdad? Lo que comentas aquí básicamente me estás hablando de un grupo de oración existente de la iglesia como un ministerio de oración. Yo a lo que apelo en estos cursos, sobre todo a las personas que van empezando en su caminar con Dios, es a establecer esa relación que tú ya tienes construida con Rosy y algunos van a encontrar pues esa conexión con alguien y va a ser su compañero de oración, su compañera de oración con quien va a caminar a lo largo de los años. Yo sé que tú ya la tienes con ella, en ese sentido mi insistencia y todavía lo reitero, es bueno que abras tu abanico de personas, no que están en un grupo donde oran por necesidades. Estoy hablando de una relación de intimidad en oración, una relación espiritual íntima, ¿no? Entonces, y ya la tienes con Rosy, yo lo sé, y yo reitero, ojalá y que pueda Dios darte a alguien más, no para que dejes a Rosy, sino para que amplíes tu abanico de personas, para que tu círculo de personas con quien tú estás vinculada en la congre no sea tan pequeño. Y aprovecho esta misma situación, no para decírtelo a ti nada más, pero a todos. Si una persona tiene un vínculo muy pequeño en la congregación familiar, entonces yo lo veo peligroso por la razón de que ningún ser humano es eterno, pues. Hay un amigo que aprecio mucho y no sé si a ustedes les conté su historia, ¿verdad? Él es de la iglesia de Mazatlán también, pero él es muy leal y es muy fiel y él es de una persona, ¿sale? Entonces, pues con las personas que él se ha conectado, las últimas tres han muerto. Y los tres son gente buena y gente que están con el Señor y todo, ¿no? Uno se llama Silvino Ibarra, el otro se llama Jorge Velarde, y el otro es mi hermano Alejandro que murió hace 4 meses. Entonces, mi amigo ha pasado por duelos muy profundos y muy tristes porque él es de una persona. Entonces mi recomendación es, tengamos más de uno, porque muchas cosas pueden pasar y a la hora de la hora es bueno tener más conexiones, más relaciones. Una relación más amplia con la comunidad cristiana nos va a dar una mayor firmeza, un mayor soporte, un mayor acompañamiento en el camino de Dios.
Entonces, pues gracias Rusia por compartir y por darme pie a mencionar estas cosas aquí con el grupo, ¿verdad? Bueno, alguien que haya tenido su reunión con su compañero de oración esta semana y que quisiera compartir con nosotros su experiencia, se lo agradeceríamos mucho, nos enriquece siempre y a mí me da pie para hablar un poquito más. ¿Quién mero? ¿Quién mero? ¿Lo escojo o se ofrecen voluntarios? Tania Laguna, ¿qué onda? ¿Tuviste tu reunión con tu compañera de oración, compañero de oración? Pastor, no me pude ver con ella personalmente, pero la verdad es que hemos hecho una dinámica muy padre porque me dijo ella, oye, se me hace bien padre esto del compañero de oración y todo. Me dijo, ¿qué te parece si diariamente nos estamos mandando versículos o algo que nos haya parecido bien y me compartes tú y te comparto yo? Y desde el día uno, pues que nos pusimos de acuerdo todos los días, nos hemos estado mandando como un pequeño devocional y al mismo tiempo, pues, ocupas que ore por algo tú o igual ella hacia mí y la verdad que hemos congeniado mucho y me he sentido muy a gusto con ella y ha sido muy edificante para mí. O sea, no la he visto más que una vez personalmente, pero todos los días estamos hablando y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, diferente a como fue con mi primera, con Blanquita, pues también muy bien, pero es diferente la dinámica, pues sí, se me ha hecho muy padre, Oye, la ¿quién es verdad. ahora, eh? ¿Quién es? Ruth, Ok. Oye, pues sí, es una nueva modalidad, esa está curada, ¿eh? Gracias por sí, la verdad que sí, compartirlo. y al mismo tiempo es como que, digo yo, me he hecho como un hábito de me voy a levantar y voy a sacar, sí, pues hago mi devocional diario, ¿verdad? Pero trato de resumírselo un poquito más a ella para mandarle exactamente lo que me gustó y hemos aprendido las dos y dice, ay, me has recordado mucho también pues lo que estoy leyendo yo, pues a lo mejor ella no lo está leyendo ahorita y dice, ay, me gusta cómo lo estás reflexionando y así, Ujú. y Ok. muy padre. No, súper bien, qué buena onda. Gracias, gracias por compartirlo. Muy bien, súper. Quiero compartir un testimonio hoy y me voy a tomar la libertad de balconear en el buen sentido de la palabra a mi compa Carlos Sánchez, que el domingo pasado ahí nos saludamos en la Congre y me contó algo que me dio mucho gusto y creo que vale mucho la pena que lo comparta yo aquí. La semana pasada que estábamos revisando los valores de Cefal, vimos el último. ¿Se acuerdan cuál era el último? Sin ver. ¿Quién se acuerda cuál es el último? La actitud de sacrificio. Y estábamos poniendo el ejemplo de Julián y su familia, que viviendo en Tijuana todos los domingos vienen desde Tijuana y aquí sirven en la Congre. Lucero es la encargada de niños y Julián es el encargado de la alabanza. Y como que eso a Carlos lo motivó. ¿Qué onda, Carlos? ¿Nos quieres contar un poco sobre eso? A ver, platícanos. A ver, una pregunta. ¿Se oye mucho mi perrita que anda inquieta aquí o no? No, súper. No, no, Ya me quedo más tranquilo. Gracias, porque aquí se me anda subiendo el azúcar y me está poniendo nervioso, pero qué bueno que no. Ok, mi Carlos, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿qué significó para ti eso y todo? Ahí platícanos un poco, yo creo que nos va a pues, edificar. pues, a ver, ¿me escuchan, pastor? Perfectamente, perfectamente. Pues, antes que nada, ahí, eh, ahora sí que todos son mis hermanos mayores en Cristo, ¿no? Porque yo voy iniciando en esto, ¿no? Este, Me dio una gran admiración el último valor, ¿verdad? Que es el sacrificio, pastor, ¿no? Porque siempre ponemos una pequeña o grande excusa, como sea, ¿no? Para no asistir a los compromisos pues, que ya adquirimos, ¿no? Como yo lo hice con Cefal, ¿verdad? Y al momento de pues, que mi gran hermano mayor, Dan Lastra, me ayudó a contactarme con ustedes, a ir limpiando un poco mi alma pues, de las cosas malas, ¿no? Entonces siempre era, pues, ay, mi hija, no alcanzamos, vamos a llegar tarde. Y el próximo amigo, ay, mi hija, que ya que horas vamos a ir por esto. Y ay, mi hija, es que, y ya cuando mencionaste, pastor, que estas personas van y vienen los domingos desde Tijuana aquí a Mexicali para brindarle su amor y su fe a Cristo, dije yo, bueno, ¿por qué Chichun Flies? Yo no puedo si estoy aquí en Mexicali, pues entonces, quiere decir que claro que yo puedo tener ese sacrificio también, un sacrificio local, porque estoy aquí cerca, pues estoy a 40 minutos de Cefal y ellos
bendito Dios, ¿verdad? Que corren los riesgos de ir, venir, manejar en carretera, que bendito Dios van y vienen, ¿no? Eh, entonces me dio una gran admiración, y saber ya quiénes son las personas que van y vienen y hacen el sacrificio por escuchar la palabra de Dios, y pues enriquecernos un poco de lo que ellos ya saben. Y Claro. entonces de ahora en adelante, pastor, voy a tener de tener un sacrificio al 100%, de no anteponer cualquier cosa que no sea la salud, ¿verdad? Por Claro. asistir a las reuniones de CEPAL. Y la verdad, pues bendito Dios, estoy muy agradecido. Me gusta mucho esto. Tenía miedo ahora que le mandé la tarea, dije, ¿estará correcto o no? Pero ahí me animé un poquito, me animé un poquito a irme soltando poco a poco. Claro. Se la mandé al Inge Dan Lastra para que me dijera si estaba bien, estaba mal, me dijo, está muy bien, me dijo, poco Claro. a poco, y ahora, este domingo pasado que fui, pues ya me tocó saludar a más personas, ya caras conocidas, ya me reconocieron, Claro. este, y eso me gusta, Ujú. eso es lo que me gusta de la iglesia de Cefal, que te tratan, no te tratan como una persona que da un diezmo, no te tratan como una persona que aportas económicamente, te tratan como si fuéramos hermanos, como si ya nos conociéramos de mucho tiempo, pues. Ujú. Y eso me llena de energía, muy fuerte, mi corazón siento que se me sale porque es una vibra muy, muy perrona, eh, eh, pastor, que se siente al estar sentado, parado, cantando y al mismo tiempo orando y pidiéndole a Dios por más personas, que yo quisiera llevarme a muchos, ¿no? Ujú. Pero pues hasta ahorita no he podido convencer a ninguno, pero voy a ir aprendiendo y la palabra sacrificio es una palabra con una gran responsabilidad. Y si Muy no la bien. quieres, pues Ujú. nunca vas a hacer nada, Muy nunca bien, vas mi a Carlos. lograr nada si no hay algún sacrificio. Gracias, mi Carlos. Así es, definitivamente. Gracias por compartirlo. Muy bien, pues terminamos entonces esta sección. Le quiero pedir a doña Vicky que nos lea su tarea, la que me mandó hoy, y también le voy a pedir a Pablo también Verduzco, ¿no? Que nos lea su tarea, y luego ya terminamos esto y entramos al manual para revisar la plática, la clase de hoy, ¿sale? Lista, doña Vicky, ¿la tiene? Ahí está. Ya encontró rápido el Mire, botón, ¿eh? sí, ya ahora sí ya lo encontré rápido. Qué bueno. Pues, ¿quiere que se la lea toda o quiere que le, le sintetice? Yo creo que así como la escribió, así está bien. No está excesivamente larga, está bien. El de cómo es mi iglesia diferente a las demás. Usted que tiene experiencia habiendo estado en otra, ¿verdad? Sí, para mí, cuando yo llegué a Cefal, al entrar a la iglesia, lo primero que vi son los servidores. Un apretón de manos, qué bueno que vinieron, bienvenidos, qué bueno que están aquí. La adoración. Nada de gritería, todo tranquilo, todo calmado, se siente la espiritualidad ahí. Inclusive es un orden hasta para cuando los niños salen a, a su salón de clases a recibir la palabra a ellos, un orden tremendo. Igual, yo estoy muy agradecida ahí de estar en Cefal, porque nos han recibido con los brazos abiertos. Aparte que el pastor Eddie es muy consciente para darnos las clases y experimentar nosotros en la vida diaria todo lo que él nos dice, cómo nos pone en ejemplo, muy sencillo. Para mí es un placer estar en Cefal. Gracias a Dios que Dios me llevó ahí, porque es un placer estar ahí.
Bueno, pues qué bueno, gracias por compartirlo. Doña Vicky viene de una congregación a lo mejor parecida a la que nos contaba Leslie Toscano, una congregación como más de corte pentecostal, donde pues hay como el asunto de las emociones es mucho más, vamos a llamarle intenso, a lo mejor un poquito más excesivo en ese sentido, y eso no significa que una iglesia sea buena y otra sea mala. Son diferentes. La diferencia es la cultura nada más, el énfasis que le dan a cada cosa. Sí, Nosotros somos una iglesia cristiana con enfoque a la familia y somos una iglesia pensada en que la gente que no es cristiana ni le interesa ser, pero que fue a la iglesia por compromiso un día, nomás por cumplir con alguien, al estar ahí, no se sienta agredida por la dinámica, por el tipo de situaciones que ahí pueden ocurrir. Queremos que esa persona que no es cristiana y que no tiene planes de serlo, fue por compromiso y estuvo ahí y pudo tener una mente abierta para aprender lo que Dios le quería decir y abrir el corazón en lugar de cerrarla del susto por sentirse agredido, de ver algo que a lo mejor no está acostumbrado en su vida diaria. Entonces hay momentos para todo. En Amor y Libertad tratamos, aunque hay algunos elementos que son, ah, que siempre van a ser nuevos para una persona que no tiene el hábito de la vida cristiana, pues va a ser diferente la participación en las canciones que en una iglesia católica. Va a ser diferente la experiencia de la música que en una iglesia católica, va a ser diferente toda la experiencia litúrgica en una iglesia como la nuestra que en la iglesia católica, pero aún así, aunque haya esas diferencias, pues tratamos de que la persona simplemente pueda estar en un ambiente donde pueda recibir la palabra y que al final, pues pueda decir, pues no me gustó, a lo mejor, ¿no? Pero que no diga no le entendí, porque el lenguaje era totalmente complicado, elevado, difícil de comprender, porque la temática no era práctica, no tenía nada que ver con su vida diaria, o porque pasaron una serie de cosas que a la persona la pusieron más nerviosa que le hicieron sentir en casa. Entonces, todo esto que estoy describiendo sigue hablando de la cultura de la iglesia, ¿verdad? Y aunque no necesariamente está estipulado en los valores, pero sí está de manera implícita. Entonces, en el caso de Doña Vicky, pues simple y sencillamente percibe la vida espiritual que hay, pero al mismo tiempo percibe el cómo manifestamos esa vida espiritual dentro de la iglesia. Gracias, Doña Vicky, por compartirlo. Mi Pablo, terminamos con tu experiencia y con tu tarea de cómo es tu iglesia diferente a las demás, de acuerdo a lo que has podido ver y luego ya vamos a revisar el manual. Pues yo vengo de una iglesia católica de toda mi niñez, ¿no? Pero experiencias en iglesias, eso es muy diferente a una iglesia cristiana. Ujú, Pero experiencias en iglesias cristianas, solo tuve una muy pequeña en Mexicali antes de venir a Cefal ujú, y prácticamente era muy similar a la nuestra. Pero lo importante, más que nada, es lo que encontré aquí. En Cefal vi que es una iglesia dispuesta a ayudar, que se preocupa por sus ovejas y por rescatar al perdido, que se conduce en amor y respeto y se enfoca principalmente en la familia y nos ofrece discipulados para poder, para que podamos crecer espiritualmente y abracemos el proyecto de la comunidad y te hace sentir como en casa desde el primer día en que llegas. Es algo muy especial, o sea, te sientes muy querido desde el primer día, desde el momento en que entras por la puerta, ya te está recibiendo alguien, todo el tiempo te hablan con amor, muy amistosos, con respeto, y fue algo muy agradable para mí llegar a ese pan. órale, muchas gracias. Fíjense que ahorita que decía Pablo que nuestra iglesia es muy parecida a una iglesia que él empezó a visitar, vale la pena mencionar este detalle. Fíjense que por años predominaban dentro de, pues, de México las iglesias denominacionales, ¿no? Iglesias que pertenecían a denominaciones, como por ejemplo les menciono las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia Apostólica, la Iglesia Luterana, la Iglesia Presbiteriana. Entonces, la mayoría de las iglesias cristianas estaban como conformadas en denominaciones. Más o menos en los ochentas hubo un movimiento que se les llamó el movimiento de las comunidades cristianas, donde eran iglesias independientes en el sentido organizacional de la palabra,
pero que también tenían como una liturgia menos formal que la liturgia de las denominaciones. Entonces vamos a decir que nuestra iglesia pertenece más o menos a ese tipo de iglesia, más como una comunidad cristiana. Si un día por alguna razón te tienes que ir de la ciudad donde estás, de Mexicali, del Valle Imperial, de Mazatlán, y llegas a otra ciudad y quieres congregarte y pues no tenemos amor y libertad ahí, entonces tú trata de buscar una iglesia que de alguna manera se conciba como comunidad cristiana, que se llame así, comunidad cristiana de Culiacán o comunidad cristiana de tal parte. Y ese concepto comunidad cristiana de alguna manera ya te va a arrojar una similitud a las iglesias nuestras. No es lo mismo que si dice Templo Cristiano Monte Sión o Templo Cristiano del Mover del Espíritu Santo, cosas así, pues ya como que te remite a otro tipo de congregación. Insisto, no estamos hablando de iglesias buenas o iglesias malas, estamos hablando de iglesias diferentes en su expresión, diferentes en su cultura. En todas la Biblia es el centro, en todas se adora a Dios, en todas se cree que la salvación es por gracia, por medio del sacrificio de Jesucristo, pero la forma en la que las iglesias están constituidas y la manera en la que las iglesias expresan su culto a Dios, eso es lo que de alguna manera hace las diferencias, ¿no? Obviamente ya cada una le va a imprimir un enfoque, le va a imprimir su cultura, como nosotros que somos una iglesia cristiana con enfoque a la familia, y que tenemos cursos, así como lo dice Pablo, exacto. Para nosotros en Amor y Libertad la onda de la educación cristiana es súper crucial. Queremos tener cursos siempre. En Mazatlán tenemos muchos cursos. Acá en el Valle y en Mexicali no tenemos tantos, pero para allá vamos. Algunos de ustedes van a ser los maestros de algunos cursos en el futuro y de esa manera vamos a poder proveerle a las personas el anhelo para seguir creciendo en Dios y poder desarrollar algunas áreas de su vida. Entonces la intención es que haya un movimiento, que el perdido se ha encontrado y se vuelva creyente, que el creyente se desarrolle y se vuelva discípulo y que el discípulo crezca y se vuelva servidor y líder, que cumple los propósitos de Dios en este mundo y en este tiempo, tal como se los mandé en la visión y la misión de la iglesia la semana pasada. Bueno, habiendo repasado todo esto, sus experiencias con maestro, con grupo, con su compañero de oración, habiendo repasado sus tareas, etcétera, vamos a ir ahora al manual para ir a revisar la clase de hoy. A ver, permítanme cerrar la lista para que no sea eso lo que salga. Ok, ya estoy. Muy bien. Se supone que ahí ya todos pueden ver el manual, la clase, y vamos a ir a revisar lo que tenemos el día de hoy. Yo creo que esta clase de hoy pudiéramos llamarla como el corazón del curso. Para poder llegar aquí, tuvimos que haber comprendido todo lo que hemos revisado en las clases anteriores. Pero esta clase de hoy es a lo mejor el meollo del curso, la razón de ser de este curso. Por eso la clase se llama Tomando Responsabilidad, como el curso. El curso se llama Vida Cristiana Responsable. Para allá queremos llevar a los alumnos. Ahora, siempre hay un objetivo. El objetivo es que los alumnos entiendan que la responsabilidad cristiana nos lleva a la madurez espiritual y quiero llevarlos a comprometerse con su congregación. Eso es el objetivo de la clase de hoy. Y vamos a seguir con la analogía que hemos estado llevando con el bebé. En la medida que un niño va creciendo, ¿verdad? Se espera que vaya adquiriendo madurez, no nada más que crezca, sino que también madure. ¿No has conocido gente tú bien grandota, pero bien inmadura? Entonces la madurez no tiene que ver con la estatura, ni con qué número calzas de zapatos, ni con qué tamaño de cintura es tu pantalón. La madurez no tiene que ver con el crecimiento, con el tamaño, la madurez tiene que ver con otras cosas. Y de eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. La madurez se obtiene en la medida que se abrazan responsabilidades específicas. Estas responsabilidades, junto con su crecimiento natural, eventualmente lo van a convertir a ese niño en un adulto maduro. Ya está grande, ya está fuerte, es independiente para muchas cosas.
ha asumido responsabilidades, ya nadie lo tiene que andar correteando para que haga las cosas que se supone que tiene que hacer. Entonces entendemos, por tanto, que éste se ha vuelto un adulto maduro. Si el niño crece, pero no madura, esa persona va a ser un problema para él mismo y para quienes lo rodean. ¿Están de acuerdo en este concepto o no? Imagínate una pobre mujer que se casa con un hombre inmaduro. Imagínate un pobre hombre que se casa con una mujer inmadura. Imagínate un equipo de trabajo donde el jefe tiene que batallar con un grupo de gente inmadura. Están grandes, pero no maduros. Entonces, si el niño crece pero no madura, será un problema para él mismo y para quienes lo rodean. Exactamente igual ocurre en la vida espiritual y en la vida de la iglesia. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Has conocido a alguien que creció físicamente pero no maduró, intelectual, moral o en responsabilidad? Pues es una historia, pues lamentable, ¿verdad? Hay matrimonios que se terminan por eso. Hay relaciones laborales que se terminan por eso. Porque cuando una persona no ha madurado, entonces, pues una de las cosas que se va a manifestar es que no va a hacer la parte que le toca en todos los sentidos y eso puede desgastar a la otra parte también. Ok, en el caminar con Dios sucede de la misma manera. El recién nacido en Cristo va creciendo en la medida que recibe los cuidados, ¿verdad? De su Padre Celestial. El Padre amoroso va cuidando de sus hijos. Ese recién nacido en Cristo va recibiendo los cuidados que recibe de sus mayores, de sus hermanos mayores en Cristo, a través de sus grupos en casa, de sus ministerios, de los cursos de discipulado. El creyente va madurando en la medida que va teniendo una relación con Él, también a través de la oración. Vamos a hablar la relación de entre el recién nacido y el Padre Celestial. Va creciendo en la medida que se alimenta de la palabra, va creciendo en la medida que se ejercita en su fe mediante pues lo que es el servicio, el ayuno, el compartir su fe y el dar, etcétera. Todo eso es crecimiento. Pero la madurez se va a obtener en la medida que crezca en responsabilidad con su familia inmediata en Dios, que en este caso es la iglesia local. Una persona que está conociendo es una persona que está creciendo, pero una persona que se está responsabilizando es una persona que está madurando. Una persona que crece y sabe más versículos y más conceptos, pero no manifiesta ese crecimiento en una vida responsable con su iglesia local, esa persona puede ser en ocasiones más problema que bendición. Y es algo interesante que tenemos que considerar. Ok, cuando hablamos de responsabilidad, ya no estamos hablando de esa etapa de el descubrimiento inicial en el caminar con Dios. Porque todos en ese momento que estamos empezando, donde todo es nuevo, donde las emociones están a flor de piel, donde siempre hay una nueva canción que no sabíamos, donde el mensaje del pastor es nuevo siempre porque no estamos familiarizados con prácticamente nada, pues entonces siempre estamos como experimentando y recibiendo esas dosis de algo nuevo que nos mantienen, pues no sé, como en un estado, no sé cómo decirlo, de felicidad, de sensibilidad. Pero hay un momento donde las cosas dejan de ser nuevas, donde ya estás habituado a lo que pasa, donde ya hasta puedes adivinar qué es lo que sigue en el programa de la Congre, donde a lo mejor el tema que está compartiendo el pastor, a lo mejor ya lo habías oído, no necesariamente que sea lo mismo, pero hay conceptos que se repiten, que están otra vez reafirmando ciertas cosas en ti. Y entonces ya no estás en esa etapa de lo novedoso, en esa etapa del descubrimiento de las cosas.
Cuando recién llegamos a la iglesia, a veces llegamos en crisis, quebrados, y entonces Dios nos va sanando y eso nos va dando alivio cada cosa que vivimos. Pero hay un momento en el que ya no estás en crisis, ya no estás quebrado, ya no tienes una herida abierta, ya te has recuperado, ya tienes estabilidad, ya estás en otro momento de la vida cristiana. Obviamente las cosas se van a sentir diferente. Ahí es donde tenemos que pasar a otro nivel de relación con nuestra iglesia. Ahí estamos hablando de adquirir responsabilidad. Ahí estamos hablando de comprender que adquirir responsabilidad es básico para madurar. Vamos a regresar al concepto a la comparación que estamos llevando, a la analogía. Un niño pequeño quiere preparar la comida porque lo ve como un juego. Un niño, una niña pequeña quieren barrer porque lo ve como un juego. Pero cuando crece, entonces muchas veces ya no quiere asumir responsabilidades básicas en la casa porque ya no lo ve como un juego. Ahora lo está viendo como una obligación, como una responsabilidad. Entonces ya no es diversión, ahora es compromiso. Si el niño logra abrazar responsablemente algunos aspectos básicos de su vida, como por ejemplo, tú ya lo ves que ya tiende la cama solo, que echa la ropa al bote de la ropa sucia, que no deja un tiradero de zapatos por aquí y por allá, que va haciendo las cosas, que no lo tienes que obligar a que haga la tarea, ni chantajear, ni prometer, simplemente él ya lo hace por él mismo, por ella misma. Entonces podríamos decir que ese niño, que esa niña ya está madurando. Bueno, de la misma manera ocurre con el que va creciendo en su caminar con Dios. En la medida que ese creyente va de alguna manera abrazando deberes cristianos, en esa misma medida ese creyente va madurando. Y eso es a lo que queremos llegar en la clase de hoy y lo que queremos establecer el día de hoy. Antes de revisar tres aspectos básicos de madurez. ¿Cómo la ves, Mari Verduzco, con esto que decimos aquí? ¿Qué te hace pensar, qué te hizo recordar en tu proceso de ser mamá comparado con la vida cristiana? A ver, ¿qué nos puedes decir de todo esto que estamos hablando aquí? Mucho. Me gusta la similitud, ¿cómo se dice? La comparación que hace con la familia, porque en la iglesia, al igual que con los hijos, todos somos diferentes y todos tenemos un nivel de madurez diferente, una fecha, vaya, para madurar diferente. Yo tengo tres hijos y de los tres, puedo decir que la que maduró más pronto siempre fue la mayor. Ella desde muy pronto fue muy responsable con su escuela, muy responsable con muchas cosas que yo me deslindé de andar tras ella, como dice. Entonces yo me pongo a pensar en la iglesia, usted como el jefe de la iglesia, tener que andar atrás de tantos, si yo con tres no podía, o sea, con tantos no, es complicado. Y estar tratando que todos lleven una madurez más o menos por igual, mucho más complicado aún. Por características de cada quien, por tiempos de cada quien, de sanación, o sea, muchos factores influyen, vaya, y sí, sí, se vuelve muy complicado. Entonces ahí es donde entra que uno como congregante se haga responsable de sí mismo, vaya, y empiece a adquirir ese tipo de madurez sin necesidad de que te anden correteando. Sí, sí Claro. es. Claro, y hay una etapa donde lo hacemos, ¿no? Pero precisamente por eso el asunto de los discipulados no es una moda de ahorita. El asunto de los discipulados es parte del sistema, del proceso que tenemos como iglesia por el cual queremos que todos los creyentes puedan pasar para que puedan, pues, desarrollarse y adquirir esa madurez cristiana, que todos puedan entender estos conceptos de los que estamos hablando. ¿Qué onda, mi John? ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Qué se te viene a la mente sobre lo que estamos viendo hasta ahorita? Hola, buenas noches, pastor. Pues no sé, pienso que
Esto también tiene mucho que ver con lo que actualmente viven las iglesias. Bueno, actualmente y lo que han vivido hace muchísimo tiempo, hablando a términos generales, ¿no? Latinoamérica, lo que es la iglesia cristiana, vemos muchas personas que van tras corrientes equivocadas por la falta de madurar. Y era lo que exponía el apóstol Pablo, que posiblemente podamos seguir comportándonos como niños y no maduremos cuando no logramos entender lo que Dios nos trata de decir a través de su palabra y los 3 puntos que usted trae hoy en este tema acerca de la responsabilidad. Es bien importante poder entender esa transición de que no podemos quedarnos en un solo estado, sino que llegamos, vamos a ser atendidos, mimados, vas a tener la persona que te guía, que te acompaña, pero a veces yo he visto personas que por el simple hecho de que no eh, oraron por ellos, ya se fueron de la iglesia. Entonces entra una batalla ahí mental, emocional, porque no se puede lograr la madurez, esa madurez que Dios busca en todos, es poder desarrollarnos para poder desarrollar a otros, que es cuando yo creo que viene la parte del discipulado, poder ser liderados para poder después ir y liderar a otros, sabiendo que nunca vamos a estar solos, que siempre vamos a contar con una comunidad, que siempre vamos a tener un pastor que va a estar ahí para poder brindarnos un consejo, eh, una trasquilada por ahí de vez en cuando, es necesario, todo eso es necesario porque así aprendemos y así es como nos enseña Dios para poder hacer una iglesia local fuerte. Ujú. Súper bien, muy bien, muchísimas gracias. Muy Por bien, dos. muy bien. Ah, bueno, ya explicamos entonces el concepto, ¿no? Del crecimiento y la madurez. ¿Cuáles serían algunas responsabilidades básicas con nuestra iglesia local si realmente queremos madurar? Bueno, hay tres, ¿no? Que yo estoy proponiendo aquí en esta clase. Número uno, congregarme. Aquí está lo primero. Miren, congregarme, ¿qué es? Congregarme es reunirme para adorar con mis hermanos en Cristo. Eso es congregarme. Reunirme para adorar con mi familia en Dios. Eso es congregarme. Ahora, aquí no estamos hablando de la etapa. A ver, voy a hacer esto más grande para poderlo ver mejor. Aquí no estamos hablando de la etapa en la que yo me congrego porque estoy hecho pedazos de la vida, porque vine destruido de una serie de experiencias que viví lejos de Dios. Así llegamos todos, ¿sale? Pero como dijimos hace un momento, se supone que no nos vamos a quedar ahí para siempre. Dios nos va a sanar, su palabra nos va a sanar, la comunidad cristiana nos va a sanar. Esa relación que tengamos con los hermanos, toda esa vida en Dios nos va a sanar. Hay también quienes llegan el momento en el que se congregan por gusto, lo cual es buenísimo, buenísimo. Cuando tú disfrutas el congregarte, disfrutas el adorar, disfrutas el ser parte de la comunidad cristiana y eso está bien. Pero aquí estoy hablando, estoy apelando a otra situación en este apartado. Aquí estoy apelando a entender, abrazar y comprometerse con el valor de congregarse. O sea, ver el congregarme como un valor cristiano. Es diferente que nada más decir, es que yo me congrego porque me encanta mi congre. Bueno, sí, sí, qué bueno que te encante tu congre y vamos a tratar de que te encante toda la vida. Pero hay momentos donde cosas no nos encantan y de todas maneras las tenemos que hacer porque son señales de madurez. Congregarnos es eso también. Es una señal de madurez.
Y a lo mejor en esa etapa inicial era una necesidad. Yo necesitaba llegar para abrir mi corazón, para sacar todo lo que yo traía adentro, súper bien, pero luego salí de allí porque Dios me ayudó y sané y Dios hizo que me recuperara de mis heridas y ya salí de esa etapa. Ahora estoy en una etapa de estabilidad diferente y estoy disfrutando mi vida cristiana y me encanta ir, pero a lo mejor puede llegar a un momento en tu vida cristiana donde simple y sencillamente entres en un bache, donde no sea tan emotivo a lo mejor el congregarte por una situación, una circunstancia. Entonces allí, ¿qué vas a hacer? Bueno, muchas personas allí se dejan de congregar y dicen, es que ya no sentía lo mismo. Entonces ahí te estás dando cuenta que esa persona se ha vuelto o está determinando su vida en base a emociones, no en base a madurez cristiana. Entonces, la mayoría empezamos congregándonos porque teníamos una necesidad o porque queríamos cumplir con alguien que nos invitó, pero al congregarnos, al empezar a ir, descubrimos que nos podía gustar y nos llegó a gustar y eventualmente nos volvimos cristianos. Sin embargo, como estamos diciendo, puede ser que llegue el momento en que aún siendo cristianos, ojo aquí, no sintamos deseos de congregarnos. Por alguna razón. Porque tuvimos una situación con un brother de la congre, porque no ando de humor, simplemente no tengo ganas. Nos puede pasar. O no sintamos la necesidad de congregarnos. Ya no estoy en aquella etapa crítica donde era de vida o muerte que yo llegara el domingo porque yo iba a recibir esa dosis de paz para seguir adelante. No, ya no estoy ahí, ya no es como una necesidad crucial, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, allí debemos apelar a la responsabilidad cristiana de congregarnos. Y ahí es a donde estamos queriendo llegar en esta plática. Quiera Dios que todo el tiempo ir a la congre para ti sea excitante, emotivo, inspirador. Quiera Dios que todo el tiempo haya ese elemento que te enciende para buscar a Dios, que te deja esa palabra, ese principio que te sirve en la vida. Quiera Dios que suceda así. Pero si llegara a ser que alguna ocasión no suceda así, entonces apela a la responsabilidad cristiana. Ok, ¿qué dice la Biblia respecto de la responsabilidad de congregarme? Bueno, vamos a checar, estos versículos los tenemos que checar, ¿verdad? Para que entonces podamos nosotros leerlos directamente y entenderlos. Salmo 122, versículos 1 al 2. Fíjense lo que dice. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. A ver, obviamente estamos hablando de un contexto judío donde la gente se congregaba en Jerusalén, en el templo, una o algunas veces al año. Entonces era emocionante para ellos ir a Jerusalén a congregarse, ¿verdad? Está bien eso. Salmo 133, versículo 1. Dice, es más, voy a compartir esto que estamos viendo para que ustedes también lo puedan leer. Aquí está. Ok. Ok, todos pueden ver eso. Esto yo lo bajo para acá. Perfecto. Y ya ustedes van a poder leer lo que voy a compartir. Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando de lo placentero de congregarnos. Ahora vamos a ver Hechos 2:46. Fíjate lo que dice Hechos 2:46. Está hablando de la iglesia primitiva, la primera iglesia que existió, ¿no? En Jerusalén. Dice,
y perseveraban o perseverando unánimes cada día en el templo, estamos hablando de congregarse, y partiendo el pan en las casas, estamos hablando de los grupos en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estamos viendo aquí que el congregarse era parte de la práctica de la vida de los primeros cristianos. Hebreos 10:25. Este es un versículo importante también, clave, que ya no suena tanto a los versículos que hemos venido revisando ahorita. Este versículo suena diferente, ¿verdad? Déjenme, le doy aquí, Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, el dejarme de congregarse me puede hacer costumbre, faltar un domingo, otro, dejar de ir a los grupos en casa, puedo llegar a acostumbrarme a no congregarme. Dice que en vez de eso, nosotros debemos animarnos, exhortarnos unos a otros, y tanto más dice cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? Se refiere al día en el que Jesucristo regrese. Entonces nos está diciendo la palabra de Dios aquí que tenemos que congregarnos y que no debería de volverse una costumbre en tu vida y en la mía el dejarnos de congregar, sino que al contrario nos deberíamos animar los unos a los otros a seguir congregándonos, y más en la medida que vamos viendo que la venida del Señor se acerca. Entonces, la palabra de Dios aquí nos está enseñando en estos versículos que congregarnos es un deleite, sí. La palabra de Dios nos está enseñando que congregarnos es una alegría, también. Pero la palabra de Dios también nos está enseñando que congregarnos es también una responsabilidad cristiana, no dejando de congregarnos. Entonces, un cristiano que madura y crece en responsabilidad con su iglesia va a manifestar esa madurez congregándose mínimo 2 veces por semana. Ahora, ¿por qué decimos mínimo 2 veces por semana? Porque uno es cuando tú te reúnes el fin de semana con la iglesia en general, ¿no? Cuando estás con todos los creyentes ahí. Cualquiera de los horarios. En el caso de Mazatlán tenemos 3 horarios. Sábado 7 de la noche, domingos 11 y 1 de la tarde. 3 horarios, la gente escoge el que más le acomoda de acuerdo a sus trabajos, de acuerdo a todo. Cada quien se congrega de acuerdo al horario que más le está funcionando. Pero animamos a que la gente se congregue a mitad de la semana también. En este caso, o en un grupo en casa o en un curso de discipulado. Porque tanto el discipulado como el grupo en casa van a producir en el creyente una situación diferente que lo que produce el ir a la congregación el domingo o el sábado en el horario que tú te congregues. Es diferente lo que te aporta una clase como esta o presencial. Es diferente lo que te aporta ir a tu grupo en casa, tu grupo de matrimonios, tu grupo de mujeres, tu grupo de hombres, que lo que te aporta estar el domingo en la congregación. Son experiencias diferentes y ambas nos enriquecen. Entonces, nosotros en Amor y Libertad le tiramos a que los creyentes manifiesten madurez espiritual, por lo menos congregándose 2 veces por semana, ya sea en la congre, ya sea en el grupo en casa o en el discipulado. Ahora, hay iglesias que se congregan un montón de veces a la semana, ¿eh? Pues nosotros no, porque queremos que la gente vaya a los grupos, queremos que la gente vaya a los cursos. Cuando digo iglesias que se congregan varias veces por semana, me refiero a varias reuniones generales en la semana. Entonces, estamos aprendiendo aquí que congregarnos es una señal de madurez cristiana. Eso es lo primero que estamos diciendo. Yo quiero animarles, familia, a congregarse y no dejar de hacerlo. Sé que hay quienes tienen circunstancias muy únicas y muy especiales, y eso es totalmente comprensible. Pero también sé que hay personas que dejan de congregarse por situaciones totalmente superficiales, por situaciones que no tienen que ver pues, con nada que pudiéramos pues considerar válido, ¿verdad?
Ahora, no, ¿qué quiere decir, pastor? Que nunca voy a poder faltar a la iglesia para irme un día a festejar mi cumpleaños en otra ciudad. No, pues claro que todo eso se puede hacer, pero de repente hay personas que se avientan 3, 4 semanas sin congregarse y ya fueron a una fiesta por acá, otra fiesta por allá, otro viaje por allá, les cayó visita por acá, y entonces no estás viendo en esa persona que congregarse sea parte de su comprensión de lo que es un cristiano. Entonces, tú y yo tenemos que entender que congregarme es un distintivo de un cristiano maduro. El cristiano maduro se va a congregar, no nada más porque lo necesita y si no se muere, no nada más porque, ay, es tan hermoso y tan emotivo, sino porque también entiende que es parte de su responsabilidad cristiana. Lo estoy explicando bien. A ver, mi Carlos, Carlos Félix, di lo mismo que yo dije, pero en tus palabras. Sí, pastor, que pues ahora sí que congregarnos es algo pues necesario, no tanto por estar diciendo yo voy todos los domingos a la iglesia, sino por aprender la palabra de Dios y no saltarnos ese domingo en el cual a lo mejor el mensaje era para ti y no acudiste, y no acudiste. No es tanto es el decir yo voy a la iglesia, yo soy un cristiano verdadero, no. Es que cada domingo es una palabra que Dios nos da y que va a ayudarnos toda la semana, o que a lo Claro. mejor lo necesitábamos, y esa parte es la que no debemos de perdernos. Oh, súper bien, ese es un aspecto muy, muy, muy bueno también, ¿eh? Gracias. Así es, súper bien. ¿Qué opina usted, don Sansón? A ver, díganos algo. ¿Qué comentarios se le viene a la mente con este apartado que estamos viendo aquí? Nomás que, o bueno, mientras ahí le agarra, ahí está, súper. Congre- Sí, congregarnos, pues para mí es algo muy importante porque está más en contacto con Dios, está uno pues más comprometido con Dios, está uno pues, más cerca de Dios, así en una palabra. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Gracias, don Sansón, por compartir. Moni, algo que nos quieras decir, Mónica Preciado, ¿qué nos puedes decir de este apartado hasta aquí? ¿Cuál es tu comprensión de las cosas? Bueno, ahí ahí está, ya te oyes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Desde, pues yo pienso que el congregarnos, que ya no lo veamos como dice usted, porque llegamos con, pues la vida, ¿verdad? Deshecha, con problemas, familia rota, matrimonios, tantas situaciones que vivimos cuando estamos lejos de Dios, ¿verdad? Sino al madurar y al paso de los años que vamos conociendo de lo que Dios tiene para nuestras vidas, ya debe de ser más por agradecimiento a Dios, por lealtad, por fidelidad a Él, todo lo que Él hace cada día por nuestras familias, pues nuestra economía, porque vemos en realidad que Él todos los días está sobre nuestras vidas y nuestras familias. Entonces siento que si verdaderamente somos cristianos, que estamos madurando, debemos de corresponder a Dios todo eso que Él hace por nosotros. Yendo Ahora, temprano a la congregación, siendo claro, puntuales, claro. con un corazón dispuesto, y a fin de cuentas los que salimos bien bendecidos somos nosotros, porque salimos con livianos dejando nuestras cargas. Yo así lo siento. No, no, muchas gracias. Fíjense cuántas cosas se van aportando, ¿verdad? Respecto de este asunto de congregarnos. Ahora, consejo pastoral. ¿Listos? Esto no está en el manual. Consejo pastoral. Si un día te vas de vacaciones a Cancún o a donde te vayas de vacaciones y te toca estar un domingo por allá, yo te recomiendo que te congregues, que busques una congre, que
pues que apartes ese tiempo. ¿Qué tiene? Es una nueva iglesia en una nueva ciudad. Ve y prueba la diferencia en el estilo, en la forma, en la cultura de aquella iglesia. Ve y palpa otros hermanos en la fe, en la comunidad. Y cuando llegues, llega temprano, preséntate con el pastor. No, aquí estamos, vinimos de vacaciones, pero es domingo y congregarnos es parte de nuestra vida cristiana y así. Y a lo mejor el pastor puede tener una deferencia para ti en el sentido de, pues puede aprovechar que tú estás ahí para enseñarle a su iglesia, miren, estos hermanos vienen de Mexicali, vienen del Valle Imperial, vienen de Mazatlán y están de vacaciones, pero se vinieron a congregar y aprovechan para instruir a su congregación a través de la situación y tú palpas eso. Es una sugerencia pastoral, ¿verdad? Les sugiero eso, que congregarte te acompañe donde quiera que tú vas como una marca de un cristiano. Es parte de la vida cristiana. Bueno, vamos a pasar a otro apartado que también tiene que ver con una responsabilidad básica con nuestra iglesia local. Y aquí estamos hablando básicamente de colaborar con tu iglesia local. Cuando hablamos de colaborar, estamos hablando de apoyar nuestra iglesia. Nos estamos refiriendo a que ayudemos y participemos para que las cosas sucedan. Básicamente eso sería colaborar. Si lo llevas al nivel de tu familia, bueno, pues en un hogar, ¿verdad? Se espera que los hijos colaboren sacando la basura, recogiendo su cuarto, manteniendo limpia la casa dentro de lo que cabe. Si abrió algo, lo cierra. Si lo quitó, lo pone. Si lo ensució, lo limpia. Entonces es una parte de madurar, de crecer y los hijos van colaborando. Eventualmente cuando crecen apoyan financieramente o por lo menos se van responsabilizando de algunas de sus necesidades económicas. Bueno, en una iglesia cristiana es exactamente igual. Se espera que los cristianos colaboremos con nuestra iglesia local. ¿Y cómo colaboramos? Pues sirviendo en los ministerios de la iglesia, participando en las cosas que se necesitan y también, ¿por qué no?, apoyando con nuestras finanzas para que las cosas sucedan. Porque en ninguna de las tres, Amor y Libertad, tenemos un edificio propio. En las tres tenemos que rentar. En Mazatlán rentamos por todo el mes. En el Valle Imperial rentamos por los puros domingos. En Mexicali rentamos por los puros domingos también. Entonces, ¿cómo es que funciona la congregación? Pues funciona con lo que aportamos todos. No hay ningún financiamiento del gobierno ni de nadie. La iglesia puede funcionar, puede hacer lo que puede hacer por las donaciones que nosotros mismos damos, por nuestras colaboraciones. Ahora, ¿cuál sería la mejor forma de colaborar? Bueno, la mejor forma de colaborar es que tú sirvas de acuerdo a tus dones y tus habilidades naturales. Lo que a ti se te da naturalmente, que tú lo hagas y que tú lo aportes para que la congregación se beneficie a través de lo que tú sabes hacer. En el curso que viene, Vida Cristiana Activa, una de las actividades que van a realizar ustedes es, van a llenar un test en el cual van a descubrir los dones espirituales que Dios les ha dado. Entonces, la idea es que tú puedas servir en aquello que son tus dones, que son tus habilidades. También la idea sería servir en aquello que es tu pasión, aquello que te mueve, aquello que a ti te, sí, aquello que a ti te apasiona, que te impulsa. También se espera que sirvamos o que colaboremos dando con generosidad de acuerdo a nuestra capacidad para apoyar el trabajo de la congregación. Porque la renta que pagamos, pues la pagamos con las donaciones que damos todos los que nos congregamos ahí. Es de la forma en la que la iglesia funciona. Y aunque nosotros no tenemos cuotas específicas, ni andamos cobrándole a nadie nada, ni tenemos lista de diezmadores, ni pasamos a la oficina a hablar a aquellos que no diezman, nada de eso, así no funciona nuestra iglesia, pues de todas maneras estamos esperando que un cristiano comprometido pues colabore con su congregación para que la congregación pueda salir adelante. Basándonos en ese fragmento de 2 Corintios 9:7 que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿verdad? Tú vas a dar de acuerdo a lo que has propuesto en tu corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y dice, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama
al que da con alegría, no al que da porque lo andan presionando, al que da porque le están pidiendo, al que da porque le están exigiendo. Hay iglesias que dicen, si no diezmas no puedes servir, porque obviamente esperan pues que todos los miembros de la congregación manifiesten esa parte de la vida cristiana que es apoyar con sus finanzas, pero de repente toman eso como una regulación para controlar las acciones de la gente. Nosotros en Amor y Libertad no hacemos eso. Nosotros creemos que el acto de darle a Dios de nuestras finanzas es una respuesta natural que tiene que venir del creyente en base al amor que le tiene a Dios, a la gratitud. Entiende que Cristo lo dio todo para rescatarnos y pues ¿por qué nosotros no deberíamos dar algo para impulsar su obra? Entonces, no tiene que ver con algo que te exigen, no tiene que ver con una manipulación. Hay iglesias donde te dicen que si no diezmas le estás robando a Dios y por lo tanto hay una maldición que se te va a venir. Nosotros nunca vamos a levantar ofrendas y diezmos de esa manera. Hay otras iglesias que te dicen que si tú diezmas y ofrendas, Dios te va a bendecir y vas a ver las ventanas de los cielos derramando bendición económica sobre tu vida. Nosotros tampoco levantamos las ofrendas y diezmos de esa manera, porque no queremos que la gente ofrende y diezme por miedo, ni tampoco queremos que la gente ofrende por interés y diezme. Queremos que la gente ofrende y diezme por amor. Porque hay una gratitud tan grande en tu corazón por lo que Cristo ha hecho por ti, que tú impulsas la obra sin que nadie te lo pida. Así es como queremos que funcione nuestra iglesia. Y nuestra iglesia es generosa. Amor y Libertad es una iglesia generosa que sabe dar con todo su corazón para impulsar la obra de Dios. ¿Sale? Entonces colaboramos con nuestro servicio y colaboramos también con nuestro apoyo financiero. Así colaboramos. Ahora, dentro de nuestra iglesia hay diversos ministerios donde podríamos empezar a colaborar. Hay varios. En las tres tenemos edecanes. Los edecanes son la primera impresión que la gente se va a llevar de la iglesia. Al pastor no lo van a conocer los nuevos hasta más o menos 35, 40 minutos después de que empezó la reunión. Pero a los primeros que van a ver son las edecanes, que les van a dar la mano, que les van a dar un abrazo, que les van a dar una sonrisa, que les van a dar la bienvenida, que los van a acompañar a su lugar, que les van a contestar sus preguntas, que les van a ayudar para que su tiempo en la congregación sea mejor. ¿Sale? Apoyan los edecanes durante nuestras reuniones, recibiendo a las personas, facilitando su estancia con nosotros. Pero ese no es el único ministerio. También tenemos maestros de niños. Esos maestros de niños enseñan la palabra de Dios a los pequeños a su nivel. Nosotros no despedimos a los niños después de la alabanza porque nos estorben y no los queramos aquí. No, porque entendemos que los niños necesitan otra forma de aprender, coloreando, haciendo trabajos manuales, con pláticas a su nivel. Entonces necesitamos gente que atiendan a los niños de acuerdo a las necesidades que esos niños tengan. Por eso tenemos maestros de niños. Si a ti te gustan los niños mucho, mucho, tú pudieras servir ahí. Aparte de eso, también tenemos en la congregación el cunero. Bueno, por lo menos en Mazatlán y acá en el Valle, perdón, en Mexicali tenemos cunero donde apoyamos a los más pequeñitos para que sus padres puedan escuchar la palabra de Dios. En Mazatlán lo que hay es un cuarto especial donde los papás que tienen bebés lactantes pueden pasar allí para atender a sus bebés y al mismo tiempo poder recibir la palabra del Señor. Acá en Mexicali tenemos una sección donde sí hay maestros que toman a los bebés. En el Valle Imperial es una sección donde los papás con niños pequeños se pueden ubicar. Pero ese sector de la congregación tiene necesidades y alguien podría ayudarles. También tenemos en la congregación, pues por lo menos en Mazatlán, lo que es la cafetería y la librería, donde se provee de música, libros, materiales y otros recursos que se necesitan para que el congregante pueda seguir creciendo en su madurez espiritual. En Mexicali y en el Valle Imperial no tenemos ese ministerio. Sería muy bueno tenerlo algún día. El ministerio, por ejemplo, también de la limpieza o del aseo para mantener limpia nuestra iglesia e instalaciones. En Mazatlán sí lo tenemos, en el Valle Imperial también lo tenemos, en Mexicali no lo tenemos porque hasta ahorita no lo necesitamos.
Pagamos y ellos incluyen la limpieza del lugar. También tenemos el módulo de informes en las 3 congregaciones, donde le proveemos de información a las personas y atención a las personas que vienen a nuestra iglesia y a quienes nos visitan, situaciones que necesitan saber sobre los grupos en casa, sobre los cursos, sobre cosas que son básicas y que necesitan información sobre cosas de la iglesia. También tenemos, por ejemplo, lo que son los anfitriones de los grupos en casa. Esas personas que abren su casa para recibir un grupo pequeño son cruciales porque necesitamos más grupos en casa en cada ciudad. Y bueno, hay más ministerios, pero en cualquier ministerio, lo mejor que podemos hacer es servir de acuerdo con nuestros dones, de acuerdo con nuestras habilidades naturales, de acuerdo con nuestras capacidades, para hacerlo con excelencia, para hacerlo con gozo y que podamos tener resultados satisfactorios de lo que estamos haciendo para Dios. Ahora, recomendación, familia. Si tú todavía no estás en algún ministerio, entonces yo te recomiendo que empieces a echarte una vuelta por ellos. A ver, ¿qué puedo hacer? A lo mejor puedo ir a preguntar ahí qué onda con los del módulo de informes, puedo ir a preguntar qué onda con los de bienvenidos, puedo ir a preguntar qué onda con los maestros de niños, puedo ir a preguntar qué onda con los del aseo, puedo ir a preguntar qué onda con los del cunero, puedo ir a preguntar qué onda con los de la computadora, puedo ir a preguntar qué onda e irme dando cuenta qué cosas hay que hace nuestra iglesia en los cuales yo podría participar. Ahora, hay ministerios que no funcionan o que no suceden dentro de la reunión de un fin de semana. Por ejemplo, en Mazatlán tenemos el Ministerio de Misericordia. Ese ministerio está padrísimo y todos los miércoles van al Hospital General y ahí dan de cenar a las personas, los ayudan con medicamento no controlado, les ayudan con situaciones como, no sé, toallas femeninas, papel higiénico, situaciones, toallitas húmedas, situaciones que pueden ser de bendición para las personas que están en ese momento complicado y difícil. Se ora por las necesidades, van y oran por los enfermos adentro de los cuartos. Es un ministerio maravilloso. Te puedes echar una vuelta. Digo, en Mexicali no tenemos ni en el Valle Imperial, un día lo tendremos, pero por ejemplo, el grupo en casa de mujeres que tiene Elitania, donde participa Mari Verduzco, ese ministerio apoya un orfanatorio en Mexicali y hacen cosas para ayudarles. Entonces, son ministerios que no necesariamente están dentro de las 4 paredes de la congre, pero son ministerios que están funcionando y tú estás colaborando con tu iglesia siendo parte de algo así. Les leo Romanos 12, 5 al 8, se los leo. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, que tiene que ver con dar la palabra de Dios, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Repartir con liberalidad tiene que ver con dar. El que da, que dé con alegría. Y luego dice, el que preside, está hablando de liderazgo, que lo haga con solicitud. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. O sea, el apóstol Pablo aquí está mencionando los diferentes dones y ministerios que puede haber en una congregación y se espera que cada uno de nosotros participe con los dones que tiene. Entonces, te recomiendo que te eches una vuelta para investigar algunas cosas por ahí en las que tú pudieras participar, en las que tú pudieras empezar a hacer algo. Si ya estás ahí en el grupo en casa, pregúntale a tu maestro o dile a tu maestro, oye, ponme a hacer algo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Ocupas que saque copias? ¿Ocupas que ponga el café? ¿Quieres que yo ponga las sillas del grupo? ¿En qué te ayudo? Yo quiero colaborar. Échate una vuelta con los maestros de niños y dile, oye, ¿cómo puedo hacerle para participar alguna vez aquí? Vete interesando para que puedas ir siendo parte de lo que la iglesia hace y de esa manera puedas colaborar con tu congregación.
Entonces, llevamos dos. Número uno, congregarnos. Es una responsabilidad cristiana. Si yo me congrego, es una señal de madurez. Número dos, colaborar con la iglesia, dando y sirviendo. Número tres, otra responsabilidad cristiana sería acercar a otros a Dios. La tercera responsabilidad cristiana que se espera de quienes somos parte de Centro Familiar Amor y Libertad es acercar a otros a escuchar la palabra de Dios como nos lo mandó el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Dice, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Jesús. ¿Qué dice Marcos 16, 15 y 16? Es Jesús mandando a sus discípulos y diciendo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces está dando Jesús una orden, un mandamiento de ir y predicar el evangelio. Es parte de nuestra responsabilidad como cristiano. Entonces, es importante que cada uno de los que hemos conocido a Dios abracemos también la responsabilidad cristiana de compartir nuestra fe con otros. En el curso anterior dejamos de tarea hacer tu testimonio. ¿Se acuerdan? Léanle su testimonio a alguien. Léanle su testimonio a alguien. Es una manera súper práctica de compartir tu fe. Oye, ¿me dejas leerte mi testimonio? Ahí me lo dejaron en la iglesia de tarea. Ay, léemelo, pues está bien. Y ya tú se los vas a leer. Y en cuestión de 3 minutos ya les vas a decir quién eres, cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, cómo fue que te acercaste a Dios, qué cambios ha habido en tu vida, qué ha significado para ti acercarte a la congregación. Y vas a poner en la mente y en el corazón de esa persona una semilla, una inquietud por también acercarse a las cosas de Dios. Eso es compartir tu fe y tu experiencia con Dios. Entonces, compartir el evangelio con otros, según lo estamos aprendiendo aquí, es un deber cristiano. Fíjate cómo lo planteó, fíjate cómo lo planteó el apóstol Pablo, y les voy a leer Romanos capítulo 1, versículos 14 al 17. Dice el apóstol Pablo así: a griegos y a no griegos, esa es una manera muy paulina de decir a todo el mundo, porque o eres griego o no eres, ¿no? Entonces dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios o a no sabios, soy deudor. Yo tengo una deuda, dice el apóstol Pablo, con todos los seres humanos. Así lo dice él. Verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo quería ir a predicar a Roma porque se sentía en deuda con los romanos también. Y luego dice el verso 16, perdón, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, dice Pablo, como judío está hablando, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Él se considera en deuda con todos los seres humanos, y la deuda que tiene el apóstol Pablo con ellos es compartir su fe. El cristiano que madura es aquel cristiano que se compromete. Ese cristiano es el que madura. Es aquel que adquiere responsabilidad con su vida cristiana. Dejamos de estar en esa etapa de bebé espiritual para empezar a pasar a una etapa de madurez espiritual. Nuestra familia inmediata en Dios es nuestra iglesia local, y nosotros tenemos que aprender a verla como una oportunidad de invertir nuestra vida, una oportunidad de invertir nuestro tiempo, una oportunidad de invertir nuestros recursos para extender el reino de Dios.
Entonces aquí dice, ¿cuáles son las tres responsabilidades básicas, no únicas, pero básicas de un miembro de Amor y Libertad? Pues que se congregue, que colabore y que comparta su fe con otros, que acerque a otros a la fe. Esas son las tres responsabilidades básicas. ¿Cómo la ves, Caro? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué comentario te merece la clase de hoy? ¿Qué te hizo pensar o sentir? Dinos algo. Pues a mí, pues la verdad me llegó mucho. Bueno, eh, yo desde que empecé a servir en el Ministerio de Niños, pues es mucha responsabilidad. Entonces tengo este como pacto con Dios de que siempre que sirva lo tengo que hacer con la mayor excelencia porque pues es servicio para Dios. Entonces, lo importante de ser responsables, o sea, de mostrar nuestra madurez, es que aparte de que esto nos sirve a nosotros, es que los demás también pueden ver esto reflejado en nosotros y al mismo tiempo pensar, o sea, wow, por ejemplo, yo lo que veo mucho en mis hermanos mayores es esto de su madurez espiritual y cómo ellos ayudan y sirven a pesar de que tienen muchas ocupaciones y cómo es que se dan el espacio y sirven con excelencia. Entonces, es algo que admiro mucho de ellos y que es algo que todos necesitamos. De acuerdo, súper bien. Muchísimas gracias. Por acá, Miriam Valdés, ¿con qué te quedas tú? ¿Con qué? ¿Cuál es la cosa significativa que te deja la clase de hoy? ¿Qué es lo que te hizo pensar o sentir? A ver, dinos algo, por favor. Pastor, yo empecé a ir a un grupo en casa y la Súper. verdad no quería ir a la conga, no tenía ninguna intención de ir a la conga. Ajá. Eh, y el día que fuimos, fue de la mejor decisión que he tomado, porque ahora valía a mi hijo, mi hija fue el fin de semana, te estoy mirando ese cambio eh, en mi vida personal y en la vida de ellos. Y ese es un regalo de Dios que no tengo con qué pagarlo. Todo lo que ha traído a mis hijos y el hecho y la decisión que tomé de congregarnos, de congregarme, y los empecé a invitar y los empecé a levantar los domingos. Yo no los levanto ya. Ellos solo se levantan para ir. Lo están haciendo ya Y como un hábito de ellos. sí, entonces eso es algo que yo le agradezco mucho a Dios. Yo le agradezco mucho a Dios porque yo sé que están tocando sus corazones. Este domingo fue Alexia y Ernesto, que vienen de New Jersey, y Ernesto no tenía ninguna intención de ir. Ujú. Cuando fue, él está acostumbrado a otra iglesia. Y fue y dice que se quedó, que se sorprendió de la libertad que existe en la iglesia de nosotros, que no tenemos esa religiosidad. Y encontramos una casa nosotros. Y me imagino que ha pasado así con muchas familias, no nada más con la mía. Y a mí me encanta, me encanta. De hecho, uno de los amigos de Lía, no sé si te recuerdas, en el día del bautizo, que estabas Ujú. platicando con ellos, dijo uno, Miriam, dije, ¿qué pasó? Aquí yo miro que todos están porque quieren estar, ¿verdad? Sí, le dije, todos estamos porque queremos estar. Dije, nadie nos trae. No, le dije, no es una obligación, no nos sentimos, yo no lo siento como una obligación. Ujú. Para mí es un placer, de verdad. Y ver los cambios en los amigos de mi hijo, de mi hija también. De hecho, uno de ellos se bautizó después de que se bautizó Lía. Entonces me encanta ver eso en ellos. Me encanta. Y yo creo que ahorita estoy entendiendo muchísimo más el valor de congregarnos. O sea, ¿qué significa congregarme en realidad? Primero miré el cambio en mi familia, pero hoy que lo estás explicando, es un deber de nosotros como cristianos el congregarnos. Súper. Muchas gracias, Miriam. Pues, ¿cómo ves, Chari, si cerramos contigo? ¿Nos regalas un comentario? ¿Qué te deja la clase de hoy? ¿Con qué te quedas?
Buenas tardes. Hola. Pues yo creo que estamos aquí todos porque hemos recibido el llamado. Entonces, pues creo que no es el caso que hagamos oído sordo, sino que adquirir responsabilidades para seguir avanzando. Lo que comentaba Carolina, perdón. Lo que comentaba Carolina de la responsabilidad que ella adquirió con el grupo de niños, yo no inicié yendo a la congregación. Yo inicié primero en un grupo en casa. Entonces, todo lo que hemos venido aprendiendo acerca de los valores, de la misión, de la visión, de lo importante que es adquirir la responsabilidad. Hoy lo veo tan bueno fue la responsabilidad de mi compañera de ese grupo en casa, que yo de ahí brinqué a la congregación, a congregarme. Entonces, me quedo con seguir avanzando, con buscar adquirir responsabilidades para seguir creciendo. Súper, muchísimas gracias, gracias Chari. Bueno, quiero leer la conclusión y si me alcanza el tiempo, porque estamos ya con bien poquitos minutos, me gustaría que John, no sé si tiene la posibilidad de que nos muestre la tarea, qué bonita la mandó. Ahí en el grupo está, ¿verdad? Pero a lo mejor lo podemos expresar aquí para que quede ahí grabado en la clase. Pero les leo la conclusión mientras John, si es que puede, a lo mejor sí, porque él va a ser como el más tecnológico que yo, por seguro. Pero les leo la conclusión y luego vemos el gráfico que él armó. Dice la conclusión, Dios espera que crezcamos y que maduremos. El crecimiento viene con el alimento y con el ejercicio, pero la madurez viene con el adquirir responsabilidades. Vean la diferencia entre crecimiento y madurez. El cristiano que madura adquiere la responsabilidad de congregarse, adquiere la responsabilidad de colaborar y adquiere la responsabilidad de acercar a otros a Dios. Esa es la clase, esa es la clase de hoy. Espero que les haya bendecido. Y aquí está la tarea como la hizo John, que la verdad estuvo bien curada. Luego me explicas cómo le haces, mi John. A ver, ¿quieres leérnoslo? No sé si esto se pueda, todos lo ven, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Pues no sé, yo hice el manual, leí el manual y, y me fui a comer. Bajé a comer y mientras comía dije, ay, qué padre, voy a hacer como ese escrito, voy a utilizar la tecnología que hablábamos la semana pasada, de que somos una iglesia eh, pues abierta a la tecnología, utilizar todas estas herramientas tan novedosas. Y dije, voy a hacer una infografía. Y me la empecé a Ujú. imaginar y inmediatamente terminé de comer, vine y la plasmé. Y es, pues, cómo puedo ser responsable con mi iglesia, mi compromiso con la iglesia y mi fe. Y empecé, pues, a agarrar los puntos más importantes, congregarme regularmente. Tomé el Salmo 122 y, pues, puse una definición, una pequeña definición en cada, de lo que significaba para mí ese versículo, que es congregarme es una alegría y un compromiso para fortalecer mi relación con Dios y con la comunidad, con las personas que veo cada dos viernes en las reuniones, cada domingo, y pues ahorita también que me voy a hacer parte como maestro de adolescentes, va a ser también para mí. Todo esto también empieza a refrescarme de cómo podemos conectar con ellos, porque es hablar un idioma el que hablan ellos, ¿no? La Claro. presencia en la iglesia me ayuda a crecer y a madurar espiritual y emocionalmente. Creo que van de las dos, va de la mano, va de la mano. Dios te lleva a madurar y a experimentar cosas nuevas en tanto en lo espiritual como personalmente, como persona tienes que desarrollarte. Colaborar eh, activamente, perdón. Segunda de Corintios 9:7, que cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ahí es poner los dones, los talentos y la generosidad económica, la generosidad del tiempo,
la generosidad de poder aportar servicio a la iglesia para que esto pueda ayudarnos a crecer y esto nos brinda alegría. Yo creo que no hay nada que nos pueda alegrar más cuando estemos tristes que poder servir. Claro. Si estás triste, sirve de alguna manera. Sal y barre la banqueta de tu vecino, jálale el bote de la basura para que no lo dejen los del camión de la basura. Me tocó la semana pasada porque le iban a dejar la basura al vecino y yo fui y saqué la basura y me peleé ahí con los del camión, pero eso está bien, o sea, es servir y cuando uno empieza a ver, a hacer esas pequeñas cosas genera también un cambio positivo en la sociedad y son personas que pueden invitar a la iglesia. Claro. Acercar a otros a Dios eh, es Mateo, pues obviamente es la gran comisión, lo que todos conocemos como la gran comisión y es compartir el evangelio y ser ejemplo y ayudar a extender el mensaje de Dios y cumplir con la misión de la iglesia local, que es esa, restaurar, liberar, amar, perdonar, todo lo que hablábamos en la semana pasada también. Y a la conclusión que yo llego de toda esta infografía es ser responsable con mi iglesia, y es una decisión diaria, eso es responsabilidad, que refleja mi amor por Dios y mi compromiso con la comunidad, y al congregarme y colaborar y acercar a otros a Cristo, juntos construimos un cuerpo fuerte y valioso que cumple su propósito divino. Cada acción cuenta para hacer la diferencia y busqué un verso referente a eso y encontré Efesios 4:15 al 16 que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para poder ir edificándose en amor. Creo que eso está profundísimo, me llegó profundo Claro. porque es así. Somos el cuerpo de Cristo, cada uno tiene una labor diferente, pero todos somos parte de ese mismo cuerpo del que podemos poner al servicio de este mundo que lo necesita. El mundo necesita la iglesia urgentemente, urgentemente. Claro. Necesitamos compartir. Hoy Lidia me estaba compartiendo que tuvo un tiempo con sus nuevas compañeras de trabajo y están muy interesadas en acercarse a Dios, pudo compartirles la fe y eso es apasionante, es un reto. Claro. También. Así Claro es. que Entonces, sí. ahí está la tarea, el que quiera usar para basarse, para aprenderse los versículos, ahí está. Vamos a seguir haciendo Súper. más, yo creo. Pues está en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Está bien bonito y está muy útil y muy padre. Gracias, mi John. Claro que sí, pasó. Ustedes, gracias. Bueno, pues vamos a orar y entonces terminamos nuestra clase de hoy, ¿sale? Vicky, ¿qué onda? Pues yo creo que el compañero John Parra ya hizo la tarea por todos. Ya no hay nada más que decir. Súper bien, pues ahí está. De todas maneras, obviamente es la tarea, ¿verdad? Que íbamos a poner, pero aquí obviamente las habilidades de John y su experiencia y todo eso lo ayudaron a plasmar eso tan padre, esta infografía. Súper, gracias. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por esta maravillosa clase, por este tiempo tan especial que hemos tenido, por lo mucho que nos bendice podernos ver, ser parte de este grupo, aprender lo que nos estás mostrando. Queremos, Señor, no nada más crecer, queremos madurar también. Y en cuanto a la iglesia, tampoco queremos como iglesia nomás crecer en número y ser más, sino que queremos ser una iglesia madura, que también se compromete con el mundo para ayudarlo porque está perdido, roto, y necesitamos como iglesia hacer nuestra parte para restaurarlo. Ayúdanos, Padre, a seguir avanzando, a dar el siguiente paso para dar en nuestro desarrollo como creyentes. Bendigo a mis hermanos aquí congregados, te doy gracias por cada uno de ellos y te pido que lo que hemos aprendido lo puedan poner en práctica a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Y todos decimos en voz alta, amén. Muy bien, familia, pues un placer de estar con ustedes. Los dejo por ahora. Los que leen la Biblia conmigo, nos vemos mañana temprano. Descansen. Buenas noches a todos. Bye bye.